la grabación de la clase. Ahí les queda en archivos las clases grabadas. Y adicionalmente, pues, mi presentación de clase va a aparecer en el aula virtual. Voy a tratar también de presentarla en Teams, que les quede ahí también en archivos de material de clase. Pero son presentaciones en PowerPoint que de golpe no va a ser o de su interés o de una claridad absoluta. Por eso, ¿por qué? Porque es simplemente una guía. Es una guía que yo sigo para dictar la clase. ¿Les gusta que trabajemos con la cámara encendida o no? Como sea su preferencia. Entonces, encendámosla por lo menos hoy, que es el primer día como para conocernos. Hola, doctor. Hola, Laviña, ¿cómo está? Buen día, buen día. La doctora Lisette, mucho gusto. Hola, profe. ¿Cómo está? Es necesario, doctor Jaimes, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Todos son de acá de Bucaramanga? De doctora Flores, ¿cómo está? ¿Todos son del campus acá en Bucaramanga o están en distintas ciudades? Yo soy del campo de Bucaramanga. Yo también soy de Bucaramanga. Doctora Jurado, ¿cómo está? Les pregunto porque el semestre pasado tuve de varias ciudades, pero pues como la universidad está pensando de golpe a partir del semestre entrante volver a una cierta presencialidad, entonces por eso es que les hago la pregunta. Es necesario, doctores, que tengan a la mano siempre el Código Civil. O sea, sin el Código Civil es prácticamente imposible que podamos adelantar la clase. Entonces, ojalá lo tengan a la mano para poder trabajar. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta ni ninguna duda, iniciemos. ¿Qué es una obligación? Correcto. La obligación no es otra cosa que un vínculo jurídico que existe entre dos sujetos. Uno lo llamamos acreedor, que es el titular del derecho, y otro deudor, que es la persona obligada a asumir el compromiso en favor del acreedor. Y ese compromiso siempre tiene por objeto una prestación de dar, una prestación de hacer o una prestación de no hacer. Siendo, como les digo, el sujeto activo el acreedor y el sujeto pasivo el deudor. Pero lo que deben tener en cuenta es que no siempre que hablamos de acreedor y deudor estamos en presencia de una prestación dineraria. No siempre que una persona debe, lo que debe es dinero. ¿Por qué? Porque puede adeudar compromisos. Por ejemplo, si la obligación nace de un contrato de compraventa, pues todos sabemos que la obligación del deudor es pagar y la del acreedor, que es el vendedor, recibir. Eso no tendría ningún tipo de inconveniente. Ah, mire que yo apagué la cámara. Me di cuenta, qué pena con ustedes. ¿Ahí aparece la cámara, no? Ah, no. No sé. No sé qué bueno, entonces me disculpan porque algo le coloqué cuando inicié la clase y no me di cuenta qué fue. Entonces, a ver. Ahora sí. Entonces les decía, ese es el compromiso general, pero la compraventa genera otra serie de compromisos. Por ejemplo, entregar el bien. Y no entregarlo como usted quiera, sino entregarlo como se comprometió.
y otorgar la garantía del bien. Entonces, fíjate cómo el acreedor, que en un momento diríamos es el vendedor que tiene el derecho a recibir el pago, puede convertirse en un deudor. ¿Un deudor de qué? De otorgar la garantía del bien vendido. Y lo mismo ocurre con cualquier tipo de relación jurídica que ustedes analicen. Ustedes lo pueden analizar desde el punto de vista del contrato de arrendamiento, en donde, denme un segundo porque es que a mí se me cruzó una asesoría con el consultorio jurídico, entonces voy a informar que no. Entonces les decía, en un arrendamiento, el arrendador, quien tiene el derecho a que le paguen el arriendo, es el acreedor de esa obligación de pagar el arriendo. Es también el deudor de entregar el inmueble en estado de servicio para los fines que fue contratado. Y por eso, si, por ejemplo, se presenta una gotera en la casa, objeto del arrendamiento, pues será el arrendador, a quien teníamos como acreedor de la obligación de recibir el dinero, el deudor de la obligación de reparar la gotera. Entonces, fíjense cómo no podemos siempre pensar que el sujeto acreedor en una relación jurídica siempre va a ser el acreedor y el deudor. No. Dependiendo del tipo de obligación, los sujetos de la obligación pueden cambiar su calidad. O ambos pueden ser recíprocamente deudores y acreedores. Por ejemplo, en el contrato de matrimonio, el deber de fidelidad es mutuo. Entonces, el marido es deudor del deber de fidelidad y la mujer igual. El marido es deudor de la obligación de alimentos y la mujer igual. El marido es deudor de la obligación de custodia y la mujer igual. No es ese cuento de que la mujer cuida y el marido paga. No, eso ya pasó hace años. Años luz pasó por esta sociedad. Y si lo miramos desde el punto de vista de la contratación estatal o de los vínculos con la administración, nosotros somos deudores ¿de qué? De pagar una salud. Y el Estado tiene la obligación ¿de qué? De suministrarlos la vacuna. Por eso las demoras en el suministro de la vacuna, cuando son imputables al Estado, pues pensaría uno, es responsable del incumplimiento de esa obligación. Lo que ocurrió ayer en Bucaramanga. Ayer o el sábado, no sé cuándo fue. Pues, todos nosotros, y hablo de Bucaramanga, somos deudores del municipio en el pago de impuestos. Pero el municipio es deudor y debe garantizarnos la tranquilidad y la seguridad. Hoy vi en La Vanguardia, un periódico, no sé dónde fue que vi, que incendiaron por allá un puesto de Servientrega al lado del estadio. ¿Será que Servientrega tiene la carga o la obligación de soportar ese daño? ¿O será el Estado quien omitió la obligación de seguridad, quien debe responderle a ese particular por el daño que le ocasionaron? Por eso les digo que es tan importante el derecho de obligaciones. Fíjense cómo lo vamos viendo en todas las áreas del derecho. Cualquier área que usted coloque, cualquiera, lo va a encontrar. Los constructores frente a la obligación de medio ambiente no pueden construir encima de un río o de una fuente hídrica y tienen que respetar ciertos metros. Y si lo hacen, pues deben responderle al Estado por la violación de esa carga. O si usted va en un carro y hay un puente que está mal construido, usted cae en el bache y del bache cae al puente y mata a una persona que estaba a la parte de abajo del puente.
Entonces, todo eso son obligaciones, por eso es que les reitero la importancia. Si miran el contrato de educación, el que ustedes firmaron con la universidad pues tiene el compromiso, buenos días, doctora Prada, tiene el compromiso de darles a ustedes el estudio, pero la universidad no se compromete a que salgan buenos abogados, porque esa carga es de ustedes. Entonces la universidad les garantiza la conexión, la universidad les garantiza el profesor, la universidad les garantiza el acceso a la biblioteca, bueno, qué sé yo, mil cosas más. Y ustedes son acreedores de ese derecho a recibir el servicio de educación. ¿Son deudores de pagarlo? Sí. Pero también son deudores frente a las obligaciones a cargo de o en cabeza del estudiante que constan en el reglamento estudiantil. ¿Es claro el concepto? Ok. Entonces volvemos. Decíamos, es el vínculo jurídico que existe entre un sujeto llamado deudor y un sujeto llamado acreedor, cuyo objeto es una prestación de dar, hacer o no hacer que no la he explicado. Pero esa prestación de dar, hacer o no hacer consiste en un comportamiento humano positivo o negativo, es decir, de acción, como sería en la prestación de dar o hacer, o de omisión, como sería en la prestación de no hacer. Entonces, en la prestación o el comportamiento activo es yo le pago, yo le entrego. ¿Es claro? Comportamiento humano activo. Comportamiento humano omisivo. Yo no robo, yo no pego, yo no soy infiel, yo no incumplo. Es un comportamiento humano omisivo. ¿Y por qué? Porque en el momento en que usted ejecute el acto positivo prohibido, pues incumple la obligación. Entonces ese comportamiento termina siendo un deber de un sujeto de actuar, ojo con esto, en la forma como pactemos debe actuar. Y ustedes desde que empezaron su carrera han venido hablando del principio de la autonomía de la voluntad, seguramente ya lo escucharon, y hablaron que el contrato válidamente celebrado es ley para las partes. ¿Qué significa eso? Pues hombre, que yo digo cómo me quieren cumplir, cómo me tiene usted que cumplir. Y si guardo silencio, el legislador entrará por vía de una norma supletiva a suplir esa voluntad de los sujetos. Entonces, si yo tengo un contrato con el doctor Traslaviña, un contrato de arrendamiento, ese contrato puede decir, debe pagar mes anticipado. Y puedo hacer un contrato con la doctora Jurado, el mismo contrato, donde el contrato de ella debe decir, debe pagar dentro de los 10 primeros días de cada mes. Y con la doctora Gutiérrez debe pagar dentro de los 20 primeros días de cada mes. Y con la doctora Prada debe pagar el 30 de cada mes. Y al doctor Traveña le digo, usted paga en efectivo, y a la doctora Jurado usted paga por transferencia, y a la doctora Gutiérrez usted paga con aplausos, y la doctora Prada usted paga no sé cómo. Pero cada compromiso es distinto. ¿Por qué? Porque la ley me permite que yo diga cómo quiero que me cumplan. Y en medio de un chiste malo, uno diría, si el contrato de matrimonio tuviese esos pactos, pues no había separaciones. Porque las separaciones son producto de ¿qué? De no cumplir un compromiso. Entonces, si las damas se casan con una persona infiel, así se casen por el rito católico, evangélico, no sé dónde, ese man va a seguir siendo infiel. Y el comportamiento omisivo de no infidelidad se va a incumplir. Entonces usted diría, bueno, pero es que no, es que yo amo a ese man infiel, pues. Entonces voy a colocar en el contrato que él podrá hacerme infiel una vez al mes. Pero no puede coger a llamar a la vieja con la que es infiel. No, solamente va, se echa su chaloma y vuelve. Y ya, no se puede quedar por fuera, no puede emborracharse, no puede nada de esas cosas.
Si esos pactos existieran, muy seguramente que no habría separaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comportamientos humanos. Y el ser humano, desde el momento en que nace, es un burro. Es animal. Usted todo tiene que preguntar, ¿y cómo lo debo hacer? Sí, desde que uno estaba pelado, bueno, pues ustedes son mucho más jóvenes que yo. Cuando yo tenía la edad de ustedes, estaba también en la universidad, pues estudiando Derecho. Entonces yo decía, fiesta de fulana de tal. Entonces uno llegaba a la casa, papá, ¿puedo ir a la fiesta? Ustedes ni piden permiso, ¿no? Ustedes solamente dicen, pues, yo tengo hijas, creo que más o menos de la edad de algunos de ustedes. Dicen, hoy en día ustedes dicen, papá, voy a salir. O sea, se creen los dueños de la casa, los dueños del presupuesto, los dueños de la tranquilidad de sus papás. En la época mía, mi época, decirle, oiga, papá, tengo fiesta donde está vieja, ¿puedo salir? Él decía, listo, vaya. Llegue a las 10. Y no podía usted llegar a las 10:01, ni a las 10:02, ni a las 10:05, era antes de las 10. Es más, ellos adelantaban el reloj para decirle a uno que llegó tarde. Son comportamientos humanos. Pero ¿qué pasa? En esa casa ocurría eso. De golpe en la casa de mi vecino lo dejaban hasta las 11, o a otro hasta las 9, o a otro hasta la 1 y otro no llegaba. ¿Por qué? Porque son reglas que tenemos que cumplir. Y por eso, si usted tiene el Código Civil a la mano, algunos de ustedes que por favor me lea el artículo 1617 y desde ahora ráyenlo con rojo, amarillo y verde y que nunca en su vida se les olvide lo que dice esa norma. Profesor, el artículo 1617, indemnización por mora en obligación. Ese no, mire, que ya estoy como ustedes, se me olvidaron las normas. Esperen un segundo. 1617 es ese, ¿no? Entonces es que a veces no me crean las normas, yo a veces me las invento. Por eso les digo que la lean. Por acá está, ya voy. Es 1627. No, espere, tampoco es el. Sí, 1627, qué pena. Pago ceñido a la obligación. El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes. Clarísimo. Entonces, cuando ustedes les dicen, ¿y cómo tengo que pagar? Pues como quedamos. Conforme al tenor literal de la obligación. Si usted tenía que pagar por una transferencia, doctora Jurado, y paga en efectivo, le pregunto, ¿cumplió o no cumplió? Si pago en qué, profesor? El contrato decía que usted pagaba mediante transferencia electrónica. Si pago en efectivo, entonces Y paga en efectivo. no ¿Cumplió cumplió. o no cumplió? ¿No cumplió? Sí. ¿No cumplió? Que para otra persona que no ha venido a esta clase dice, perdóneme la expresión, a veces se me sale también una que otra grosería, viejo bien pingo. Pues claro que cumplió. No, es que usted no cumple como quiera. Usted cumple, y mire lo que le dice la norma, de acuerdo a lo que nos comprometimos a cumplir. Entonces, si ustedes no son casados y tienen novia o novio, y su novio o novia le dice, mi amor, te recojo a las 9, pues si a las 9:10 no ha llegado, usted le dice, ya no salgo con usted, tiene huevo. Usted dijo que era las 9, pues yo hago así. O ya uno como es casado y sabe cómo son las señoras, cuando mi señora me dice, amor, ya te recojo, y yo estoy en la oficina, le digo a mi secretaria, Miriam, regáleme 2 tintos y me fumo 3 cigarrillos. Porque ya me recojo de una mujer es que se demora entre 20 y 40 minutos en venir por uno. Entonces ella incumple. Entonces cuando ella dice, pero no íbamos a salir a comer, sí, pero usted incumplió. Y la mora del uno purga la mora del otro. O sea que yo no tengo por qué salir con usted si usted me incumplió. Hay que tener mucho cuidado con ese. Vuelvo y les digo que puede que suene ridículo lo que les estoy
diciendo y los ejemplos tan estúpidos que estoy diciendo, pero con esa estupidez de ejemplos sé que nunca se les va a olvidar el concepto. Ahora, les decía que las prestaciones, ese comportamiento activo u omisivo, era de 3 clases. Era de dar, era de hacer o era de no hacer. Entonces, dice el artículo 1605. Algunos de ustedes que lo lea, por favor. O sea, la idea de que lo lean es que se empiecen a familiarizar con la norma. No es porque me dé pereza leerlo. Acá lo tengo. Si quieren, lo leo yo. Obligación de dar. 1605, obligación de dar. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Entonces, doctores, la prestación de dar consiste en entregar, ojo con esto, porque esto es lo que la diferencia de la prestación de hacer. La prestación de dar, yo entrego con la intención de transferir el dominio de lo que entrego. Entonces, por eso la prestación que se desprende de una venta es de dar, pero la prestación que se desprende de un arrendamiento es de hacer. Porque en la primera, yo le entrego a usted el celular con la intención de hacerlo dueño del celular. En la segunda, yo le entrego a usted el celular con la intención de prestarle el celular y que al final usted me lo devuelva. ¿Sí es clara la diferencia? Pero mire que esa norma es antisantanderiana. Cuando ustedes lo leyeron, dice, la obligación de dar conlleva la de entregar. Y la de entregar, la de conservar. Entonces, una cosa es dar desde el punto de vista jurídico, que es hacerlo dueño a usted. Otra cosa es entregar, que es el acto físico de entregar materialmente, pero usted no entrega lo que quiera ni como quiera. Entrega debidamente conservado. Ahí es donde digo que es antisantanderiano. ¿Por qué? Porque a nosotros nos prestan esto y usted va y lo entrega y le dice, no, yo se lo recibo. ¿Qué hace el santanderiano? Lo deja ahí. Le dice, pues usted verá. Yo ya le cumplí. ¿No? Si yo le entrego una cosa perfecta, usted me la entrega igual de perfecta. ¿Es claro? Entonces, la obligación de dar que conlleva la de entregar y la de entregar la de conservar. Entregar lo encontramos en varias normas. Vamos a leer varios artículos, por favor. Doctor Traslaviña, ¿tiene el código a la mano? Sí, señor. Léase, por favor, el artículo 740. Si voy muy rápido, no me entienden nada, o estoy gritando como un desaforado, pues me dicen. ¿740 o 1740? 740, por favor. Definición de tradición. Ya. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega de que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Entonces, lo primero que sabemos es que cuando hablamos de una obligación de dar, estamos en presencia de la tradición como modo de adquirir el dominio. Cuando yo doy, estoy haciendo dueño. ¿Listo? Y hay distintas formas de hacerlo o de cumplirlo. Miremos, por favor, el 754, por ejemplo. Cualquiera. No vayan a cantar todos como si fuera un coro. Formas de la tradición. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando
significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y figurado esa transferencia por uno de los medios siguientes. Primero, permitiéndole la predicción material de una cosa presente. Segundo, mostrándosela. Tercero, entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en el que se guardaba la cosa. Cuarto, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Quinto, por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene una cosa mueble como usufructo, arrendatario, comodatario, dispositario o cualquier otro título no translaticio de dominio, y recíprocamente por el mero contrato en el que el dueño se constituye usufructario, comodatario o arrendatario. Entonces, fíjense cómo ahí encuentran cómo cumplo la obligación. Entonces, si es de dar, la cumplo, transfiriendo el dominio, y el dominio, si es una cosa mueble, ¿cómo lo transfiero? Pues con la entrega. Entonces, cuando usted va a comprar un computador, ¿cómo lo transfieren? Pues coge el computador y váyase del almacén. Y si va a comprar unos cigarrillos, de la misma forma. Y si va a comprar una boleta para entrar a un espectáculo, de la misma forma. Esa es la aprehensión material. ¿Listo? Pero si se trata de un bien raíz, lo hacemos en la forma prevista en el 756. Es decir, que la obligación de traditar el bien raíz no solamente es con la entrega, porque el bien raíz no se entrega sino se enseña. ¿Qué dice el 756? Ya que está usted a la mano, hay otra la viña ayúdenme. Tradición de muebles inmuebles. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. De la misma manera, se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces y de los de la habitación o hipoteca. Entonces, que de una vez les queda a ustedes claro que la transferencia de un bien raíz no se hace con escritura pública. La transferencia del bien raíz se hace con la inscripción de la escritura en la oficina de registro. No de otra forma. Si usted la escritura la coge y la guarda en un cajón, de nada le sirvió. No cumplió. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Pero no basta, le repito, con entregar. La prestación de dar, además de entregar, además de transferir ese dominio, conlleva la de conservar. Y dice el artículo 1606, la obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. Entonces, si yo compro un vehículo y quedan de entregármelo, qué sé yo, el viernes a las 4 de la tarde, y el vehículo tiene un pequeño rayón en la pintura, o la llanta está sucia, por decir cualquier vaina. Pregunto, si me entregan el vehículo, ¿cumplieron con la entrega o no? Porque no está debidamente conservado. Es que la conservación es el debido cuidado. Es como yo les decía a los alumnos cuando era presencial. Entonces, yo les llevaba mi libro porque ninguno encontraba el libro en ningún lado. Entonces, bueno, hermano, yo les presto el libro, tranquilo, no se molesten, ni ir a la biblioteca, ni nada de esas vainas, yo les presto el libro. Me sacan una fotocopia. Entonces les decía, si le presto a una de las niñas el libro, y la niña fue a la clase bien peinada, se hizo el alicé y todas esas cosas que se echan en la cabeza. Y saliendo de la universidad llueve. Y coge mi libro como paraguas para no dañarse el pelo y se lo pone así. Va y saca las fotocopias y me lo entrega. Y me lo entrega con las hojas todas dobladas. Pregunto, ¿cumplió o no cumplió?
No cumplió. Fue irresponsable con el debido cuidado. Y es que ese debido cuidado no es el que nosotros nos imaginemos. No. El artículo 63 del Código Civil y 1605 le dice: el deudor no es responsable de la culpa leve, sino en los contratos que por su naturaleza son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que hacen beneficio recíproco a las partes, y la levísima en los contratos que solamente le causa beneficio al deudor. Pero ¿cómo se come eso? Entonces nos vamos al artículo 63 del Código Civil, que es el fundamento legal de la culpa civil. En Colombia no hay responsabilidad sin culpa. Y la culpa civil está atada a la diligencia y cuidado debidos. Entonces dice el artículo 63. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, esta que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en los negocios propios. Es un concepto de culpa abstracto, es decir, está fundado en el concepto de diligencia que cada uno de nosotros tiene. Entonces, si yo le mando a ustedes y les digo: oiga, hermano, hágame un favor. Usted que trabaja en Bancolombia, a mí se me olvidó pagar la luz. ¿Me da el favor y me la paga? Yo le doy la plata. Al otro día llega y me dice: ay, profe, sí, ya le pagué la luz. Y el recibo, yo lo boté. Ustedes ven que es un contrato, es una prestación de servicios que solamente está generando beneficio al acreedor, que soy yo el que le está pidiendo el favor. Y en el cumplimiento de esa carga, debe quien hace el favor obrar con la diligencia que la ley le está diciendo en este caso. Es decir, con el cuidado que aún los negligentes tienen en sus cosas. Mire que el legislador que dijo: aún los negligentes, que de eso hay muchísimos, tienen cierto cuidado en sus cosas. Entonces, bajo ese abstracto, el juez dice: pues a mí me parece que debía ir más allá, sí, debería devolverle el recibo al señor para que el señor le pague el mandado, no como hacen las agencias de mensajería, que usted le dice: págueme el recibo, y le cobran por anticipado, ¿no? Porque es que yo no sé si usted está cumpliendo o no con el debido cuidado. Si nos pasamos al otro grado de culpa, la culpa leve, que dice el artículo 1605, opera en los contratos que le generan beneficio a ambas partes. Dice la norma: culpa leve, descuido ligero es aquella falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Mire lo que hizo el legislador. Perdóname la expresión. Tiene huevo. Porque es que la diligencia de un buen padre de familia es la misma diligencia que debe aplicar el vendedor en la conservación de la cosa vendida, o el arrendatario en la conservación de la cosa arrendada, o nosotros los abogados en el manejo de la representación de los clientes que nos dan un poder. Y es una diligencia alta. ¿Qué no hace un buen padre de familia por sus hijos? Ustedes no sé si todavía sean hijos de familia o de golpe ya son padres. Los que somos padres, ¿qué no hacemos nosotros por el bienestar de ellos? ¿O qué no hacen sus papás por el bienestar de ustedes? Es un grado grande. No más cuando ustedes van a entrar a la universidad, si son pelados que salieron pues del colegio y hasta ahora van a entrar a la universidad,
y le dice uno al hijo, papá, yo quiero estudiar Derecho. Entonces uno dice, bueno, listo, va a estudiar Derecho. ¿En dónde quiere estudiar? Una cosa es querer y otra cosa es poder. Entonces el chino le dice a uno, no, yo quiero estudiar en la Javeriana, yo quiero estudiar en el Externado, yo quiero estudiar en los Andes, yo quiero estudiar en la Nacional. El papá le dice, no, viejo, yo no tengo recursos para mandarlo a Bogotá, donde solamente no hay que pagarle el estudio, sino hay que pagarle su manutención allá. Busque acá. Entonces él le dice, mire, está la UNAP, está la Jantoto, está la UDES, está la UCC, está la UIS, Uniciencia, Remington, la Manuela, mire, llevo 8 facultades de Derecho. Y todas más o menos valen, el semestre es muy similar. Precio. Entonces uno como papá que le dice, pues, ¿quiénes son los profesores? Pues no, este viejo, no, pero ese viejo estuvo en la cárcel por allá porque fue funcionario público. El profesor es el coronel Aguilar, es el profesor de contratación estatal. Mire, la doctora de una vez cómo hizo la cara, entonces dice, no, ¿qué va a ir a estudiar allá? En la UIS, no, pero es que en la UIS, imagínese, termina saliendo con bastón usted a punte paros. Cada ratico, y eso que ya están como regularizados. Entonces, ¿a dónde va? Va para la UNAP. No, que es que en la UNAP les toca ir allá y le toca coger el bus y yo no sé qué más jodas. Y en la Jantoto queda por allá en el campo ese. La UCC, no, la UCC sí es bacana porque mire que es semipresencial, los van a hacer ir, no sé qué. Hay un profesor allá calvo que les grita obligaciones y que los va a poner a estudiar y que los va a clavar y que al final lo van a terminar odiando, pero bueno, algo van a aprender, váyase para allá. Pero la diligencia de uno es que hace todo ese análisis para llegar a la conclusión de lo que uno piensa es mejor para él. Ese mismo ejemplo tan ridículo, aplíquenlo en los negocios. Especialmente en un arrendamiento, que es el contrato que yo más critico. ¿Por qué? Porque el arrendatario, perdónenme las he hecho como 4 groserías, pero bueno, esta es la quinta. El arrendatario tiene huevo. El arrendatario cree que él tiene derecho a vivir en una posilga. Entonces allá el arrendatario coge la pared que queda al lado del teléfono. Bueno, cuando había teléfonos fijos, ahora es peor porque es en cualquier pared. Entonces usted llega a la sala de un arrendatario y aparece Sirius, domicilio, Endesa, domicilio, el teléfono de la novia, tal. Ah, no, donde colocan los mandados en la pared. Y ahora la gente le da porque le encanta vivir como si fuera una carpe circo. Entonces uno entrega el apartamento pintado de blanco, jazmín puro, y le entregan el techo pintado en azul, la pared pintado en rojo. Si es hincha el Bucaramanga, la mitad del techo va con verde y la otra mitad con amarillo. Y vaya aquí te deja pintura. El papel higiénico juegan a las momias. Entonces no han entendido que el papel higiénico se bota en una caneca. Entonces lo echan y ahí entre el roto espichan y se tapó eso, se dañó las cañerías. Al lavadero lo destapan con diablo rojo y se tiran todo lo que hay ahí. Cuando van a entregar, pregunto, ¿esa obligación de conservación de quién es? ¿Del arrendador o del arrendatario? Del arrendatario. Exacto. ¿Y tiene el arrendador la obligación de recibirle en ese estado el inmueble? No sé. No. Ahí violó el debido cuidado en la obligación de conservar. Y así, pues, miren cualquier ejemplo. Cuando ustedes le prestan un libro en la biblioteca, el libro del profesor, qué sé yo, le prestan un carro. Bueno, todavía no he visto así lo fresco que presten un carro así a la huya de los cocos. Pero sí usted puede arrendar un carro. Lo renta y así muchísimos ejemplos. Y la culpa levísima es el grado superlativo de culpa. Dice la norma, culpa o descuido levísimo, esa falla es la falta de aquella esmerada diligencia que el hombre juicioso
emplea en la administración de sus negocios importantes. Entonces fíjate que ya le va subiendo el grado de diligencia en el comportamiento al deudor. ¿Es claro? ¿Para todos? Ok. Preguntas hasta acá, doctores. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, pues, vista esta parte inicial, entremos a mirar la primera de las clasificaciones de las obligaciones, que son las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales, doctores, no es como contestaron en un preparatorio, que son las que provienen de la naturaleza. No, 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 no. Las obligaciones naturales son unas obligaciones civiles que no pueden hacerse efectivas. Es decir, que la ley o que perdieron una acción para hacerla efectiva. Y las encuentran en el artículo 1527. El artículo 1527. Ay, no, espérese, tachen. Borren. Ya me iba a comer la mitad de la clase. Ahora, al contrario de estas prestaciones positivas, que era la de dar y la de hacer, que ya les expliqué cuál es la diferencia entre las dos, está la obligación o la prestación de no hacer. Que la encuentran regulada en el 1612. Dice esa norma, toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene o no puede deshacer el hecho. Entonces, necesito que me pongan acá cuidado. Cuando la obligación es positiva, dar o hacer, el deudor se exonera de responsabilidad siendo diligente, así no logre cumplir lo que había comprometido a hacer. Entonces, si yo le digo, doctora Jurado, usted el arriendo lo tiene que pagar dentro de los 5 primeros días de cada mes, pues yo no puedo exigirle que lo pague ni el primero, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Después del 6, ya me incumplió. Usted es libre de decidir cuál de esos días paga. Pero como somos colombianos, entonces uno dice, pues si el contrato dice el 5, yo pago el 5. El 5, se ponen bravos los estudiantes y se ponen bravos toda la sociedad, ya arman un paro en el berraco, le echan candela a todos los bancos y usted no pudo ir a pagar. Pregunto, ¿fue diligente en el cumplimiento de su obligación? No, había podido ir cualquiera de esos. Distinto si yo le digo a usted, tiene que pagarme es el 5. No hasta el 5, sino el 5. Ah, pues es el 5, sí. Si hubo un paro, no podía pagarle el 5. Entonces, cuando yo soy diligente en mi actuar, me exonero de responsabilidad. Lo que ocurre en la responsabilidad médica, doctores. Llega el paciente a urgencia, lo atiende el médico, que ahí, le dice, vamos a hacer el examen hasta de conciencia, tomografía computarizada, no sé qué, taca. Y en medio del taca, el señor se muere. ¿Es responsabilidad del médico? No. Él fue diligente, sacó todos los exámenes y los exámenes ni siquiera alcanzaron a indicar lo que era.
Pero sería negligente si usted llega y lo sientan allá a esperar urgencias y usted ve que los médicos están jugando para allá cartas. Están jugando con el teléfono. No lo atendieron a tiempo y se produce lo mismo. Pues ahí ellos no podrán decir, fui diligente y a pesar de la diligencia el paciente murió. Eso ocurre cuando las obligaciones son positivas. Cuando la obligación es negativa o de omisión. No. Usted simplemente incumple su compromiso y ya es responsable. ¿Por qué razón? Porque el compromiso es no hacer. Por ejemplo, cuando ustedes presentan los exámenes, no pueden hacer copia. Punto. Usted no le puede decir al profesor, no, profesor, es que yo fui todo lo diligente del mundo, yo estudié, me puse aquí una de gafas para no mirar para otro lado, pero me rascó, me picó con un zancudo y hice así, y cuando hice así, ¡ping! Vi que el de al lado marcó la C y todo, yo puse la C. No, no, no. Por eso la norma le dice es, realizado el comportamiento prohibido, se indemnizan los perjuicios. Como aquel marido fiel que lleva 60 años de casado, no, mentira mucho, 30 años de casado. Pero súper fiel, el man súper fiel. Y le puso los cachos a la señora un día. Un día no, mediodía. 2 horas. Lo pescan. Entonces no le puede ir a decir al juez, señor juez, es que mire, yo fui todo lo diligente, así como dijo el profesor allá de obligaciones. Obré como un buen padre de familia, 29 años, 11 meses, 29 días. Pero sí, tuve un desliz de solamente 2 horas. Viejo, había podido ser 1 minuto. Usted tenía la prohibición de ser infiel. Violó su compromiso, es responsable de los perjuicios que se causan. Entonces, ¿a qué voy con todo lo que le he dicho esta mañana? Y espero, pues, tranquilos que no los voy a cansar. Yo ya sé que no han hecho sino copiar ahí, ya deben estar descansados. Pero esta era como una introducción para que vieran todo lo que se nos viene. Hablamos de la autonomía, hablamos de la posibilidad de redactar nuestros contratos y nuestras obligaciones, y que las obligaciones son de 3 especies, dar, hacer o no hacer. Hablamos de cómo debo cumplir las positivas, dar, hacer, cómo debo cumplir las negativas o de omisión o de no hacer. ¿A qué me lleva toda esta carreta? A una conclusión. Debo redactar siempre obligaciones de no hacer. Porque cuando el compromiso es de no hacer, la diligencia no exonera. ¿Es claro? Ubíquense ustedes en un contrato de construcción que hubiera. En un contrato de construcción, en donde usted dice, bueno, vamos a ponerle a la fachada mármol de Carrara, de color anaranjado. Y resulta que, por más diligencia en la persona que hace el material, no quedó anaranjado uno, sino anaranjadito. Piense que hoy en día usted cuando va a comprar una pintura, el blanco hay blanco puro, blanco picho, blanco almendra, blanco nube, blanco no sé qué. Entonces, anaranjado y anaranjadito. Y usted diría, pues eso no se ve la diferencia. Pero pues son distintos. Pregunto, ¿usted lo recibe o no? ¿Sí? Pero el Señor fue todo lo diligente del mundo. Resulta que es que la mezcla de colores es un fenómeno natural que hace que no siempre salga igual. Pero él fue diligente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted genera la obligación positiva, siembra duda en el juzgador. Entonces el juzgador va a decir, hombre, sí, tampoco podíamos exigirle que fuera exactamente el mismo anaranjado, porque por fenómenos naturales el color cambia. Pero él fue todo lo diligente y en consecuencia no es responsable. No cumplió, pero fue diligente en su actuar, o sea, no lo hago responsable.
Pero si yo redacto la obligación de manera negativa, es decir, usted no podrá, en el momento en que realice el comportamiento positivo que le está prohibido, no me importa si fue diligente o no, simplemente usted no lo podía hacer. Y si no lo podía hacer, con diligencia o no, incumplió. Y se hace responsable. Perdón. ¿Está claro? ¿Y cuál es la consecuencia de la responsabilidad? Indemnizar los perjuicios. Perjuicios materiales, eso lo veremos terminando el curso, bajo la modalidad de la... Ya me puse a gritar mucho. Un segundo. Ya. Entonces les decía, la consecuencia del incumplimiento de la carga es la indemnización de perjuicios. Perjuicios que son de dos tipos. Perjuicios materiales bajo la modalidad de lucro cesante y daño emergente y lucro cesante. Gracias. Y bajo la modalidad de daños extrapatrimoniales. Que son los daños morales y los daños a la vida de relación. Los cuales sí tienen un poquito más de... Pues eso lo miremos luego para desarrollar. Pero ¿a qué voy con toda esta carreta? Es que todo incumplimiento genera la obligación de indemnizar el perjuicio causado. Dice el artículo 1400. $1,494. Las obligaciones nacen o del concurso real de voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, o de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, o como consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como los delitos, o por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Los doctores, cada vez que usted incumple una carga y causa un perjuicio, ahí está el fundamento, hay que repararlo. ¿Cuánto repara? Todo el perjuicio. Y esos perjuicios a que hacen referencia: al incumplimiento de un contrato, al incumplimiento de un acuerdo, al causar una lesión. Cualquiera de esos hechos que me causen a mí un dolor, me los tienen que indemnizar. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta vaina de la pandemia, un caso por allá que me consultaron, en donde en una entidad estatal los hicieron ir a trabajar. Y en el momento en que fueron a trabajar, una persona era asintomática del COVID.
y le prendió la enfermedad a otro y ese otro pues no lo superó. Entonces me decían, ¿hay responsabilidad? Entonces yo decía, pues yo pienso que sí hay. ¿Por qué? Porque existía una prohibición del Estado en ese momento que la gente trabajara en su casa. Si los hacen ir existiendo esa prohibición, hay un incumplimiento ¿de qué? De una ley, de una orden. Y si se causó un daño, pues hay que repararlo. Ahorita con las manifestaciones, ¿a cuánta gente le volvieron chicuca el negocio? ¿Hay que repararlos? Claro, hay que repararlos. Ellos no tenían la obligación de soportar esa carga. Entonces, en eso se basa todo el derecho de obligaciones. Doctores, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, perfecto. Más un ejemplo. No sé si se puede. ¿Cómo? Sí, ¿No lo sí. escuché? Un ejemplo. Sí. ¿De qué? Si yo incumplo a mi matrimonio, digamos, un ejemplo, caso hipotético, si yo incumplo mi matrimonio y quedamos en un acuerdo de palabra y lo incumplo, no llego, se gastan millones en la realización de ese matrimonio, lo incumplo, esa persona, digamos, la contraparte me puede demandar por incumplimiento de contrato. Mira, hay dos tesis. Ahí hay dos tesis. Hay unos que dicen que no porque no existía ningún contrato. Yo soy de los que digo que sí. Yo pienso que sí, ¿por qué? Porque sí no había contrato. Pero es que usted no solamente es responsable de los contratos, también es responsable perdón, extracontractualmente. Entonces, si usted, y es fácil de probarlo, pues ahí están las tarjetas del matrimonio. Entonces, yo pienso que ahí sí podría hablarse de un daño emergente, todo lo que se invirtió en la fiesta, y un lucro cesante. O no, un lucro cesante, no, mentira, es un daño a la vida de relación, un daño moral. Porque le van a decir, ay, mire, el que lo dejaron allá disfrazado de novio. Y usted va a ser un factor de burla. Y si eso lo afecta, hay que indemnizarlo. Porque es que ese daño a la vida de relación, y se los explico de esta forma rápida, como les digo, vamos a analizarlo mucho más profundo en su momento. Lo ha venido diciendo la Corte es, hay que indemnizar aquellas circunstancias que no generan riqueza, pero que hacen agradable la existencia del ser humano. Eso nace en una sentencia, si no estoy mal, del Consejo de Estado, en donde atacan a un carro, una persecución, y están persiguiendo para allá a unos ladrones, dispara el ejército, la policía, no recuerdo, y iba un señor en un jeep, y el disparo le cae en la columna y queda cuadrapléjico. Entonces, esa sentencia que es bien interesante, es donde analizan ese tipo de daño. Entonces, dicen el magistrado, pues hay que indemnizar el derecho que él tenía a tener relaciones sexuales con su esposa, a bailar, a salir, a disfrutar. Fíjense que son cosas que hacen agradable la existencia y no generan ningún tipo de remuneración o enriquecimiento en el sujeto. Es lo que llamaban hace muchísimos años la parte social del patrimonio. No es lo mismo que le amputen un pie a un futbolista a que le amputen un pie a un abogado. Porque si bien físicamente puede verse afectado, fíjate que ahí ya entra un daño que es material, que es el lucro cesante. ¿Por qué? Porque él ya no va a poder devengar lo que devengaba como futbolista. Mientras el abogado, perdóneme la crudeza, con pie o sin pie, sigue pensando y sigue litigando. Distinto que el abogado lo dejen sin habla. Ahora que esto es virtual, pues no podría litigar. Entonces, en cada caso uno tiene que analizar la dimensión de ese daño para poder llegar a algún tipo de conclusión.
¿Está claro, doctores, para todos? ¿Alguna pregunta? Listo, doctores. Entonces, mañana no nos vemos, por lo que les digo que tengo esa audiencia. Nos veríamos el martes entrante, por lo que el lunes Doctor, sí. ¿Sí? ver una pregunta. Es que no me quedó muy claro lo de la culpa levísima. No sé, con un ejemplo o algo como para relacionarlo un Usted poquito. la levísima la tiene que revisar desde el punto de vista del 1605 que veíamos. ¿A quién le aplica la culpa levísima? A aquellos contratos que le generan solamente beneficio al deudor. Es decir, es un grado superlativo de culpa. Es un ejemplo. Usted ha visto que en las tiendas hay neveras patrocinadas por marcas. Es un contrato de comodato. Yo le presto, pero usted no me paga. Pero el funcionamiento y el uso de esa nevera tiene unas restricciones. Entonces usted no puede meterle, qué sé yo, energía, y yo no sé, tiene que ser a 220 y no a 110, me estoy inventando. No puede, si es de Coca-Cola, meter otros productos que no sean gaseosas Coca-Cola. Y usted llega a la tienda y usted encuentra que ahí meten cilantro, perejil, cebolla, leche, yogures, Pepsi-Cola, Coca-Cola, y el almuerzo del señor que va a pasar todo el día, entonces lo ponen ahí. Y ¿están causando algún daño a la nevera de Coca-Cola? No, ninguno. Ninguno. Pero usted fue diligente en el cumplimiento de esa carga cuando el único que se está beneficiando de esa nevera es usted. No. Ese es el grado de culpa levísima. Es cada vez que la culpa grave, la diligencia es más pequeña. En la culpa leve, la diligencia, digamos que es la genérica, aunque se califica como la de un buen padre de familia. La culpa levísima es una diligencia aún mayor, es una diligencia profesional, es una diligencia que implica el doble de cuidado del que tenía usted en un negocio suyo. No es fácil verla. Generalmente no la hay, por eso la norma dice solamente en los contratos que le generan beneficio al deudor. ¿Y cuáles son los contratos que le generan beneficio al deudor? Aquellos contratos que son gratuitos. Si yo le presto a usted algo a cambio de nada, el único que se beneficia es usted. ¿Sí es claro? El comodato, que es un contrato gratuito. Sí, señor. Usted hace una vuelta sin recibir nada a cambio. O sea, siempre que en el negocio el único que se esté beneficiando es el deudor, la diligencia para graduar o no o graduar el cumplimiento o incumplimiento es la culpa levísima. Si es para ambos, es la culpa leve. Y si le genera solamente beneficios al acreedor, es la culpa grave. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Ok, entonces yo voy a tratar, esta es mentira, no voy a tratar, no lo voy a hacer. Voy a actualizarles el aula virtual. En el aula virtual están todas mis presentaciones, están las lecturas complementarias, hay algunas sentencias, las van leyendo en la medida en que vamos avanzando en el tema y tratan de ubicar el libro de Ospina Fernández. Si lo consiguen, es un libro que todo abogado debe tener en su biblioteca. Régimen General de las Obligaciones, es un libro muy sencillo, es un libro de verdad que se lo recomiendo. Hay que tenerlo porque esto es de todos los días. Creo que con lo que hablamos hoy ustedes se pueden dar cuenta que las obligaciones están presentes casi desde que usted se levanta. Fíjense en esos contratos que uno hace común y corriente. Común y corriente. Le digo, ¿usted va para la universidad? Sí. Doctora Prada, ¿va para la universidad? Sí. La llevo. No es un contrato de transporte gratuito. Y si pasa algo, yo como dueño del carro le debo responder a ella o a la familia de ella. O sea, el favor me salió fue caro. Sí.
porque es que el favor no está reconocido aquí en la legislación. Ay, este coso. Hola, doctores. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, señor. Bueno, perfecto, qué pena. En que ya nos estamos despidiendo, pero no me acuerdo de qué estaba hablando. Estaba hablando de los perjuicios, como que era. La cosa está en que, ya para terminar, el día de hoy, es necesario que una vez puedan ingresar a la plataforma, vayan leyendo esas, o la presentación y las lecturas complementarias, para que no me dejen avanzar. Porque fíjese que yo arranco y no me callo. Entonces, si ustedes a mí no me dicen si están entendiendo o no, puede quedarse un tema por ahí pues volando o mal presentado, que ustedes no lo entendieron. Y si bien a mí no me molesta que me toque retrocederme, el problema va a ser para ustedes. ¿Por qué? Porque los temas van concadenados unos y otros. Hoy estábamos hablando de las obligaciones naturales, bien me acordé, me devolví. Entonces quedamos ahí. Entonces yo voy a actualizar esa plataforma para que ustedes tengan acceso y seguimos. Si por cualquier circunstancia no logro por el aula virtual, lo hago a través de Teams, que tiene ahorita una herramienta nueva para subir las plataformas y el material de clase. Lo que pasa es que como la universidad la califican en ese análisis que les hacen con las plataformas que tienen, por eso pienso que debemos utilizar el aula virtual de la plataforma de la universidad para efectos de subir este tipo de elementos. ¿Está claro? Ok, doctores. Entonces, cuéntenme. ¿Quién me habla? ¿Cristian? ¿No? Ok. Entonces, no siendo más, nos vemos el próximo martes, por lo que el lunes es festivo. Y esta clase de mañana ahí miramos cómo la logro reemplazar. ¿Listo? ¿Profe? Cuénteme.
Profe, una pregunta. ¿Usted los temas que vamos a ver durante el semestre, usted los podría subir en el campus? ¿Subir en dónde, perdón? En el campus virtual, o sea, los temas que vayamos a ver durante el semestre. Claro, yo lo voy a hacer. Lo que pasa es que la verdad no lo he hecho porque como yo soy de cátedra, yo tuve acceso a la plataforma hasta el jueves. Entonces, por eso no tuve tiempo de hacerlo. Pero esta semana lo tienen ahí listo. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ah, bueno, profe, sí, profe, otra cosa es que habían dicho que lo de la presencialidad. Entonces, ¿eso no? ¿O sí? Pues, mujer, ¿qué le contesto? No, ahí sí toca como el Chavo del 8, mucho burro, póngale 0, no sé. Porque entiendo que lo que queda de agosto va a ser virtual. Pero también en una reunión escuché que a partir de septiembre parece que iba a ser presencial con protocolos. Pero no nos ha confirmado. Entonces, no, mal podría pues, decirle ahorita eso. Lice, ¿usted necesita preguntar algo? No, para aclararle a la compañera, la universidad hizo una reunión hace una semana donde hablaban sobre ese tema, ¿sí? De la presencialidad. Ellos hablaron que iban a insertar un botón en Timonel, iban a insertar un botón para poder matricular una sola materia de modo presencial, para poder, bueno, ir a la universidad a verla, pero que iban los protocolos de bioseguridad y uno de esos era estar vacunado, ¿sí? Aunque no era que le fueran a exigir el carnet cada vez que fuera a entrar a la universidad, el carnet de vacuna, pero sí hablaban del hecho de que pues, se debe presentar como llenar un formulario, presentarse el carnet de vacunación y demás. Esta reunión está subida en YouTube, porque era un video en YouTube, ¿sí? Lo presentaron mientras ellos estaban ahí en la reunión, entonces estaba la rectora de la universidad, de la UCC, a nivel nacional. Estaban docentes de Medellín, de Bogotá, de aquí de Bucaramanga, habían 2 docentes que estaban en esta reunión. Habían de varios campos donde estaban hablando sobre este tema. Pues, yo pienso que hay que esperar que resuelven, ¿no? Por ahora, pues seguimos con esta modalidad. Además, pues veo que el curso es pequeño. No sé si se justifique que nos veamos o no, pero pues estamos dispuestos, esperemos la universidad que dispone frente a ello. Lógicamente, es mejor presencial para ustedes y para uno, pero ¿por qué? Porque es que la virtualidad, el éxito de la educación virtual depende del estudiante, no del profesor. Porque pide que uno les pregunta, ¿entendieron? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y todos, o se callan o uno solo contesta sí, algo así. Entonces, más allá no puede llegar el docente. Al fin y al cabo, por lo menos hoy nos estamos viendo las caras y yo viéndoles las caras mientras hablo, puedo saber si están entendiendo o no. Pero también, pues ustedes saben que hay gente que prende la cámara y está haciendo otra cosa. Mientras que cuando era presencial, pues uno sí sabía si el alumno lo estaba escuchando o estaba para ir la nebulosa. Aquí es muy, muy complicado muy complicado con J. Y como le digo, este curso hoy es de 9 personas, si no estoy mal. Este mismo curso el semestre pasado era de 30 casi. Profe, pero a mí en Timonel me parece que este curso tiene 21 personas inscritas de 30. ¿Cuándo? Aquí, ¿Cuándo? ahí en Timonel, al entrar a la asignatura, me dice que hay 21 personas inscritas. No, yo creo que le salen 3 números. Si puede ingresar ahí, doctora. Sí, señor. Léame los números que le aparece ahí, porque le salen 3 columnas. Número máximo, número de inscritos y
como restante. Sí, número de plazas, o sea, total son 30. Plazas, bueno, como tal, que se han ocupado son 21, dicen, de 30. Oiga, Pues desde el celular me sale diferente. No me sale como me sale en el computador, que salen las 3 columnas, sino me sale plazas disponibles 21 de 30. Ah, no, sí tiene razón. Sí tiene razón, profe. Qué pena. sí, Hay sí, 8 personas inscritas nomás. exacto, algo así. Entonces digamos que es mucho más fácil de controlarlos. Porque con los 30 no puede uno habilitar todas las cámaras, si no, no se podría dictar la clase. Si no se pasaba eran 30 y yo le echaba la cruz. Veremos a ver al final cómo les va. Y la verdad les iba yendo bien, pero pues a raíz de las manifestaciones, que no hubo clases, fue muy complicado porque cuando volvieron a habilitar la universidad, entre comillas, o las clases, ya no quedaban sino como 2 o 3 semanas. De las cuales una era para evaluar. Entonces, era muy complicado. Pero bueno, si llegan más, pues bienvenidos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Sugerencia? ¿Aclaración? Chao y que estén muy bien. Un placer. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, que tengan muy buen día. Que tengan un buen día.